Mi esposo iba al banco todos los martes durante 38 años. Cuando murió, descubrí por qué y me quedé paralizada. Lo que encontré en esa caja de seguridad destruyó todo lo que creía que era mi matrimonio. Cada documento era una mentira. Cada firma falsificada era una traición. Y la carta que dejó cambió mi vida para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Martes. Siempre era martes. Durante 38 años de matrimonio, mi esposo Tadeo salía de casa a las 2 de la tarde en punto. Lluvia, sol, frío o calor, no importaba. Tomaba las llaves del coche, se acomodaba la corbata en el espejo del pasillo, me besaba en la frente y siempre decía las mismas palabras. «Voy a arreglar unos asuntos en el banco, cariño, vuelvo pronto». Y yo nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Tadeo era ingeniero civil, metódico, organizado como un reloj suizo. El tipo de hombre que planeaba todo con meses de antelación. Nuestras facturas se pagaban a tiempo, nunca un recargo, nunca recibimos una carta de cobranza, nunca tuvimos un mal historial crediticio. Él se encargaba de todo con una eficiencia que yo admiraba. Siempre me decía, «Tranquila, Eulalia, déjame a mí lo aburrido del dinero. Tú encárgate de la casa, de los chicos y yo me ocupo de las finanzas». Y eso me parecía justo. Una división del trabajo, un acuerdo silencioso entre marido y mujer. Confiaba en él como confío en que el sol saldrá mañana. Éramos un equipo, o al menos eso es lo que creí todos estos años. Tadeo fue el hombre que sostuvo mi mano en el nacimiento de nuestros 2 hijos, el hombre que lloró conmigo en el funeral de mi madre, el hombre que bailó conmigo en la graduación de Lorenzo y en la boda de Zaira. ¿Cómo podría desconfiar de él? El último martes de su vida fue igual a todos los demás. Era marzo, un día caluroso y sofocante en Guadalajara. Salió a las 2 como siempre. Lo besé antes de que se fuera. Le arreglé el cuello de la camisa y le dije, «Maneja con cuidado». Él sonrió con esa sonrisa que yo conocía desde hacía casi 40 años y respondió, «Siempre lo hago, mi amor». Fui a hacer unas compras al mercado de abastos. Estaba en el pasillo de las frutas escogiendo naranjas cuando sonó mi celular. Era Lorenzo, nuestro hijo mayor. Su voz sonaba extraña, demasiado controlada, como si estuviera sosteniendo algo muy pesado y tratara de no dejarlo caer. «Mamá, tienes que venir al hospital ahora». Mi corazón se aceleró. Sentí que mis manos se enfriaban. ¿Qué pasó? Es Zaira, los nietos. Es papá. Se sintió mal en la oficina, se desmayó. Por favor, ven rápido. Dejé todo en el carrito, las naranjas, la despensa, mi bolsa casi se cae de mi hombro. Corrí al estacionamiento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. El hospital, cerca de la Minerva, estaba a 15 minutos de nuestra casa en la colonia Providencia. Lo manejé en 10, pasándome los semáforos en amarillo, rezando en voz baja. Lorenzo me estaba esperando en el pasillo de urgencias. Cuando lo vi de lejos, lo supe. Lo supe incluso antes de que hablara. Su cara estaba gris, sus ojos rojos, sus hombros caídos. Cuando me vio, bajó la cabeza. No necesitaba palabras, yo ya sabía. «Mamá, lo siento mucho, papá no lo logró». Tadeo estaba muerto. Un infarto masivo. 59 años, sano, activo, salía a caminar todas las mañanas, no fumaba, bebía socialmente y de repente, muerto. Cayó en su oficina frente a sus colegas y cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde. No lloré en ese momento. Solo me quedé allí parada mirando a Lorenzo, tratando de procesar esa información. Mi esposo estaba muerto.
El hombre con quien compartí cama durante 38 años, el padre de mis hijos, muerto. A todos les pareció extraño que no llorara. La gente me abrazaba en el hospital. Decían que era el shock, que el dolor aún no había golpeado, que vendría después cuando me cayera el 20. Pero no era eso, no era shock, era otra cosa, una sensación extraña en mi pecho, como si una puerta se hubiera abierto dentro de mí, como si pudiera respirar de una manera que no había hecho en mucho tiempo. Libertad. Me sentía libre, y eso me asustaba más que su propia muerte. ¿Qué clase de esposa siente alivio cuando su marido muere? ¿Qué clase de persona era yo? El funeral fue un sábado lluvioso. El templo estaba lleno. Colegas del trabajo de Tadeo, compañeros de su época en el TEC de Monterrey, vecinos, gente que yo ni conocía. Todos hablando de lo trabajador, dedicado, honesto y recto que era. Yo escuchaba todo eso y me sentía desconectada, como si hablaran de un extraño, no porque Tadeo fuera diferente de lo que decían, sino porque estaba empezando a darme cuenta de que, tal vez, nunca lo había conocido realmente. Zaira lloró durante todo el servicio. Ella siempre fue más cercana a su padre, la niña de papá. Lorenzo estaba más contenido, pero vi las lágrimas correr cuando cerraron el ataúd. Y yo estaba allí de negro, aceptando condolencias, agradeciendo a la gente que traía guisados, flores, palabras vacías de consuelo. Pero por dentro solo sentía ese extraño vacío. El lunes siguiente, 2 días después del entierro, llegó un sobre blanco. Mi nombre escrito a máquina en letras negras, sin remitente. Lo abrí sin pensar mucho. Dentro había una hoja de papel con el membrete del Banco Unión. Lo leí una vez, luego lo leí de nuevo, más despacio, tratando de entender. Estimada señora Eulalia Castañeda de Vance, lamentamos profundamente el fallecimiento de su esposo Tadeo Vance. Según los registros de nuestro sistema, usted figura como cotitular de la Caja de Seguridad número 1847. El alquiler de la caja está pagado hasta diciembre del año en curso. Le solicitamos que se comunique con nosotros lo antes posible para programar el acceso al contenido. Atentamente, Gerencia Banco Unión. Me quedé mirando ese papel sin entender. ¿Caja de seguridad? ¿Qué caja de seguridad? Tadeo nunca había mencionado nada sobre una caja. En 38 años de matrimonio, ni una palabra, ni una pista, nada. Llamé al banco inmediatamente, con las manos temblando y el corazón acelerado. La señorita de atención al cliente fue educada y profesional. Sí, había una caja a nombre de Tadeo Vance y Eulalia Vance. Sí, yo era cotitular. Sí, podía acceder a ella. El miércoles a las 10 de la mañana estaría bien. Miércoles. Faltaban 2 días, 48 horas que se sintieron como 48 años. Pasé todo el lunes sin dormir, caminando por la casa como un fantasma, abriendo cajones, mirando papeles, buscando alguna pista, alguna explicación. Todo parecía normal. Documentos organizados en carpetas, con etiquetas, facturas en orden alfabético. La letra impecable de Tadeo en cada etiqueta, cada nota. Recibo de la luz, del agua, el predial, todo ahí, todo en orden. Pero había algo mal. Lo sentía, como cuando llegas a casa y sabes que alguien estuvo allí, que revisaron tus cosas, pero no puedes probarlo. Esa sensación de invasión, de violación. Pero, ¿violación de qué? Aún no lo sabía. El martes por la noche apareció Lorenzo. Se veía agotado, ojos hundidos, barba sin afeitar, corbata floja. La muerte de su padre había sido un golpe duro para él, para todos nosotros. Mamá, tenemos que hablar. Esas palabras. Todo el mundo sabe que nada bueno viene después de ellas. Nos sentamos en la cocina. Él puso una carpeta gruesa sobre la mesa, el tipo de carpeta que usan los abogados, color manila con una liga elástica. Estuve organizando los documentos de la oficina de papá, los papeles de su consultoría. Hay algo raro aquí, algo que no cuadra.
Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué tipo de cosa? Lorenzo abrió la carpeta. Dentro había estados de cuenta, papeles que yo nunca había visto, números que no tenían sentido. Señaló una línea específica. Tu cuenta conjunta, mamá, la que siempre tuvo tu dinero, está prácticamente en cero, solo tiene 20,000 pesos. ¿20,000 pesos? ¿Qué quieres decir con casi cero, Lorenzo? Eso no es posible. Tiene que haber un error. Siempre tuvimos dinero en esa cuenta. Tu padre depositaba su cheque, yo depositaba mi pensión. ¿Cómo puede estar en cero? No lo sé, mamá, pero aquí está. Y hay más. La cuenta de ahorros que tenían, la que papá siempre decía que era para emergencias, ya no existe. Fue cerrada hace 6 meses. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Y el fondo de retiro? ¿Las inversiones que hacía tu padre? Lorenzo negó con la cabeza lentamente, como si tuviera miedo de romperme con las palabras. No encontré nada, mamá, nada. Busqué en todos los documentos de su oficina. Llamé al contador, al gerente del banco. Nada. Es como si nunca hubiera existido. Pero tiene que existir. Tu padre trabajó toda su vida. Siempre ahorramos dinero. Siempre. ¿A dónde se fue? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Esa noche no pegué el ojo. Me acosté en el lado vacío de la cama, mirando al techo. Conocía de memoria cada grieta, cada sombra, pensando en los martes. 38 años de martes. Voy a resolver unas cosas al banco. ¿Qué estaba resolviendo? ¿Qué estaba haciendo todo ese tiempo? Los recuerdos empezaron a volver, pequeños detalles a los que nunca había prestado atención. Tadeo regresando del banco, tenso, irritable, distraído. Yo le preguntaba, ¿todo bien, cariño? Y él respondía, todo bien, solo cansado. ¿Cuántas veces, cuántos martes regresó así? Y yo nunca lo cuestioné, nunca investigué, porque confiar era más fácil que dudar. El miércoles llegó frío y gris, el tipo de día que parece anunciar problemas. Me vestí con cuidado, pantalones negros, blusa blanca, saco azul marino. No era ropa, era una armadura. Me miré al espejo. 60 años, cabello gris que insistía en teñir de castaño, arrugas alrededor de los ojos, marcas de una vida vivida. Pero ¿qué vida había sido esa después de todo? Lorenzo quería ir al banco conmigo, pero le dije que no. Lo que fuera que me esperara en esa caja de seguridad, necesitaba verlo yo primero, sola. Algunas cosas hay que enfrentarlas sin público. El banco era moderno, un edificio de cristal ahumado en la zona financiera, vidrio, acero, luces frías que hacían que todo pareciera artificial. La gerente me recibió en el vestíbulo, una mujer de unos 50 años, cabello en un chongo perfecto, traje sastre gris, sonrisa profesional. Señora Vance, mi más sentido pésame. Su esposo fue cliente por muchos años, un hombre admirable. ¿Admirable? Esa palabra otra vez. Todos pensaban que Tadeo era admirable. ¿Era yo la única que empezaba a dudar? Me llevó a la bóveda. Bajamos en un elevador silencioso. Cuando se abrieron las puertas, vi una sala larga con paredes cubiertas de pequeñas puertas de metal. Cajas de seguridad, cientos de ellas, cada una guardando los secretos de alguien. Número 1847, dijo ella, deteniéndose frente a una pequeña puerta en medio de la pared. Usó 2 llaves, una de ella, una que me entregó a mí, para abrirla. Dentro había una caja de metal larga, pesada por la forma en que la sacó. La dejo, señora Vance. Hay una pequeña sala allá donde puede examinar el contenido en total privacidad. Tómese el tiempo que necesite. No hay prisa. Se fue. Me dejó sola con esa caja. La llevé a la pequeña sala. Una mesa blanca, 2 sillas, una luz fluorescente zumbando suavemente. Puse la caja sobre la mesa y la miré durante mucho tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Mis manos sudaban. Respiré profundo 3 veces, como aprendí en esas clases de yoga que tomé hace años. Pero no ayudó. El miedo seguía ahí,
frío en la boca del estómago. Abrí la caja. Dentro había carpetas, muchas, organizadas con ese cuidado meticuloso típico de Tadeo. Etiquetas escritas a mano, todo en su lugar, todo en orden, como siempre. La primera carpeta estaba marcada: Inversiones reales, no abrir. No abrir. Él había escrito eso como si supiera que un día alguien la encontraría, como si hubiera dejado una advertencia. Pero, ¿la abrí? Por supuesto que la abrí. Lo que vi me quitó el aliento. Páginas y páginas de pérdidas, acciones que se desplomaron, empresas que quebraron, negocios que nunca funcionaron, inversiones en startups que desaparecieron, fondos que se hicieron polvo, cientos de miles de pesos perdidos. Pero no eran cuentas que yo conociera, no eran las inversiones que Tadeo me mostraba. Eran cuentas secretas, solo a su nombre. Cuenta en Banamex, pérdida de 1.5 millones de pesos. Cuenta en Santander, pérdida de 2 millones. Cuenta en una casa de bolsa que nunca había escuchado, pérdida de 4 millones. Los números bailaban frente a mí. ¿Cuánto dinero era eso? ¿Cuánto de nuestra vida se había tirado a la basura? La segunda carpeta era aún peor, mucho peor. Préstamos, urgente. La abrí con manos que ahora temblaban incontrolablemente. Préstamos, 3 de ellos, todos usando nuestra casa como garantía, la casa donde habíamos vivido por 40 años en la colonia Providencia, la casa donde crié a mis hijos, donde planté rosales en el jardín, donde pinté cada habitación, donde guardaba cada recuerdo. Tadeo había puesto nuestra casa en riesgo, la había usado como aval para conseguir dinero, y yo no sabía nada, ni una palabra, ni una conversación. Primer préstamo, 2 millones de pesos. Segundo préstamo, 2.5 millones de pesos. Tercer préstamo, 1.8 millones de pesos. Deuda total, 6.3 millones de pesos. Sobre nuestra casa, mi casa. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la carpeta. El aire parecía haberse esfumado de esa pequeña habitación. El cuarto parecía estar girando. Me apoyé en la mesa, cerré los ojos, traté de concentrarme, pero los números seguían ahí, quemándome detrás de los párpados. 6.3. La tercera carpeta me destruyó por completo. Tarjetas de crédito, señora Eulalia Vance. Mi nombre completo. Abrí la carpeta. Tarjetas de crédito, 15 de ellas, todas a mi nombre. Cuentas que nunca abrí, tarjetas que nunca vi, pero allí estaban. Mi nombre completo, mi RFC, mi fecha de nacimiento, mi firma. Solo que no era mi firma. Era parecida, muy parecida, pero no era mía. Estaba falsificada. Tadeo había falsificado mi identidad. Revisé cada tarjeta una por una con manos que no dejaban de temblar. Banorte, límite de 200,000, excedido por 40,000. HSBC, límite de 300,000, excedido por 350,000. American Express, límite de 150,000, excedido por 180,000. Y así sucesivamente. 15 tarjetas, todas al tope, todas con intereses acumulados, todas con mi nombre, mis datos, mi supuesta firma. Deuda total en tarjetas, 2 millones de pesos. Todo a mi nombre, todo sin yo saberlo. Cada compra, cada retiro, cada pago mínimo, todo hecho por Tadeo, usando mi nombre, destruyendo mi crédito, convirtiéndome en una deudora sin yo saberlo. Me senté allí. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Pudieron ser 10 minutos, pudo ser 1 hora. El tiempo se había detenido. Estaba atrapada en esa habitación blanca, con esas carpetas abiertas frente a mí, tratando de procesar lo que estaba viendo, tratando de entender cómo el hombre que juró amarme, protegerme, respetarme,
me había hecho esto. Todas las preguntas que no hice, todos los documentos que no cuestioné, todas las veces que me dijo, déjame a mí encargarme. Y yo lo dejé, porque confiar era más fácil, porque amar significaba no dudar, porque en 38 años de matrimonio construyes una historia y crees en ella, incluso cuando la historia es una mentira. En el fondo de la caja había un sobre, papel crema grueso, de calidad, mi nombre escrito a mano por Tadeo en el frente, esa letra que conocía tan bien, la letra que escribía notas de amor cuando éramos novios, la letra que firmaba las boletas de calificaciones de los niños, la letra que escribió Te amo en cientos de tarjetas de cumpleaños, de Navidad, de San Valentín. Abrí el sobre con manos firmes. El dolor, el shock, todo se había disipado. Lo que quedaba era algo más frío, más afilado, rabia, pura y cristalina. Dentro había una carta, varias páginas escritas a mano. Empecé a leer. Eulalia, mi amor, si estás leyendo esto, ya he fallecido. Y encontraste la caja, encontraste todo y ahora sabes. Lo siento tanto. Sé que estas palabras están vacías. Sé que las disculpas no son suficientes, pero necesito intentar explicar. Necesito que entiendas, aunque no puedas perdonarme. Continuaba. Hace 5 años surgió una oportunidad, una nueva empresa constructora, con grandes proyectos, contratos garantizados con el gobierno para la renovación de infraestructura. El dueño era un tipo que conocía de la universidad. Me llamó para invertir. Dijo que era certeza absoluta, ganancia garantizada. Podía triplicar nuestro dinero en 2 años. Pensé en ti, en nosotros, en poder darte una vejez tranquila, un retiro en San Miguel de Allende, comodidad, seguridad. Siguió. Puse todo lo que teníamos, todos los ahorros, el fondo de retiro, las inversiones, todo. Pensé que en 6 meses duplicaría el dinero y nunca necesitaría saber el riesgo que tomé. Pero la empresa quebró. Ese supuesto amigo desapareció y perdí todo. 9 millones de pesos. 40 años de trabajo evaporados. Mis manos apretaron el papel tan fuerte que casi lo rompieron. 9 millones. Toda nuestra vida de ahorro, todo el futuro que planeamos, tirado a la basura en una apuesta. La carta continuaba. Entré en pánico. No podía decírtelo. No podía ver la decepción en tus ojos. Así que intenté arreglarlo. Saqué el primer préstamo. Pensé que podía invertir en algo más pequeño, más seguro, y recuperar al menos parte del dinero. Lo perdí todo de nuevo. Saqué el segundo préstamo, luego el tercero, siempre pensando que la próxima vez acertaría, que la próxima vez lo recuperaría. Explicó lo de las tarjetas. Las tarjetas a tu nombre, Eulalia. Sé que esto es imperdonable, pero los bancos ya no me daban crédito. Mi historial estaba arruinado, así que usé el tuyo. Pensé que sería temporal, que pagaría todo antes de que te enteraras, pero la deuda solo creció. Los intereses, los pagos mensuales, todo fuera de control. Los martes, las visitas al banco cada martes eran para tratar de negociar, reestructurar deudas, conseguir más tiempo, siempre más tiempo. Los gerentes ya me conocían, sabían que me estaba ahogando, pero yo seguía intentando, seguía creyendo que encontraría una manera de protegerte de esto. La confesión final. Cuando leas esto, probablemente estaremos en la ruina. La casa se irá a remate bancario en unos meses. El banco ya inició el proceso. Tu crédito está destruido, tu historial manchado, todo por mi culpa. Sé que me odiarás y tienes todo el derecho. Quise protegerte de mis errores, pero lo único que logré fue hacerte pagar por ellos. Terminaba. No pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que cada mala decisión que tomé fue tratando de arreglar la anterior. Fue una avalancha y no pude detenerla. Te amé cada día de estos 38 años. Esa parte siempre fue verdad, siempre. Pero mi amor no fue suficiente para protegerte de mí mismo. Lo siento por todo. Por favor, cuida a los hijos. Diles que su padre fue débil, un cobarde, pero que los amaba. Tadeo. Doblé la carta lentamente, muy lentamente. La volví a poner en el sobre. Puse todo de vuelta en la caja con cuidado. Cada carpeta en su lugar, cada documento organizado. Me puse de pie.
Mis piernas estaban temblorosas, pero no iba a caer, no ahí, no ahora. Salí de esa sala con la cabeza en alto. La gerente me estaba esperando afuera con cara de preocupación. ¿Está bien, señora Vance? La miré a los ojos. No, pero lo estaré. Necesito copias de todo lo que hay en esa caja, cada documento, cada papel, y necesito el nombre de un buen abogado, el mejor que conozca. Sus ojos se abrieron. Ella entendió. Por supuesto que entendió. Probablemente había visto casos como este antes, secretos guardados en cajas fuertes, vidas destruidas en cajones de metal. Yo misma haré las copias, señora Vance, y conozco a una abogada excelente, la licenciada Alicia Durán. Se especializa en derecho familiar y fraudes financieros. Puedo llamarla ahora si gusta. Me gustaría, por favor. Mientras ella hacía las copias, me senté en el vestíbulo del banco. Gente entrando y saliendo, la vida normal sucediendo alrededor, pero mi vida acababa de explotar. Todo lo que creía saber era una mentira. Todo lo que planeé era una ilusión. Y el hombre que amé por 38 años era un extraño. Cuando llegué a casa, ya pasaban de las 2 de la tarde. El coche de Lorenzo estaba en la entrada. Debía llevar horas esperando. Entré por la puerta principal y lo encontré en la sala, caminando de un lado a otro con el celular en la mano. Cuando me vio, corrió hacia mí. «Mamá, estaba preocupado, no contestabas el teléfono». Pensé, todo está bien, hijo, o mejor dicho, no lo está, pero voy a sobrevivir. Él notó la carpeta gruesa que yo cargaba, las copias que el banco había hecho. «¿Qué es eso?» «Siéntate, necesito mostrarte algo. Y tienes que llamar a Zaira, ella necesita saberlo también». Lorenzo llamó a su hermana. Ella llegó en media hora, sus ojos todavía hinchados de tanto llorar. Desde el funeral, Zaira no había parado de llorar. La muerte de su padre había roto algo en ella, y lo que yo estaba a punto de decirle iba a romperlo aún más. Nos sentamos los tres en la mesa de la cocina, la misma mesa donde tuvimos tantas comidas familiares, cumpleaños, navidades, domingos cualquiera. Ahora iba a ser el lugar donde destruiría la imagen que mis hijos tenían de su padre. Abrí la carpeta, saqué los documentos uno por uno, los puse sobre la mesa con cuidado. Esto es lo que encontré en la caja de seguridad que su padre mantuvo en secreto por años, quizás décadas, no lo sé con certeza. Lorenzo tomó el primer documento, las inversiones perdidas. Vi su cara cambiar de color mientras leía. Zaira miraba por encima de su hombro, sin entender al principio, luego entendiendo, luego poniéndose pálida. ¿9 millones? Susurró Lorenzo. ¿Papá perdió 9 millones de pesos? No, tiró 9 millones a la basura en inversiones riesgosas, sin consultarme, sin decirme, todo en secreto. Les mostré los préstamos. Usó nuestra casa como garantía, 3 veces. Más de 6 millones de pesos de deuda. La casa donde ustedes crecieron, donde vive cada recuerdo nuestro, la puso en riesgo. Zaira empezó a llorar. «No, papá no haría eso. Tiene que haber un error, alguna explicación». Puse las tarjetas de crédito sobre la mesa, 15 estados de cuenta, mi nombre en todos ellos. Falsificó mi firma, abrió tarjetas de crédito a mi nombre. Más de 2 millones de pesos de deuda, todo a mi nombre, mi historial crediticio destruido. Lorenzo se puso blanco, completamente blanco. Esto es un delito, esto es robo de identidad. Lo sé, pero ¿por qué? ¿Por qué papá haría esto? Les entregué la carta, léanlo. Él explicó todo, o intentó explicar. Lorenzo la leyó en voz alta. Cada palabra era una puñalada. Zaira lloraba más fuerte con cada frase. Cuando terminó, cayó un silencio pesado, el tipo de silencio que viene después de una explosión. «Mamá», dijo Lorenzo finalmente, con la voz ahogada, «esto es grave, muy, muy grave. La casa, tus ahorros, tu crédito, todo está destruido. Lo sé. ¿Cómo estás tan tranquila?» Los miré a los dos. Mis hijos, que todavía eran inocentes esta mañana, que despertaron pensando que su padre era un héroe y ahora sabían la verdad. Porque la rabia no va a solucionar nada ahora. Necesito un plan.
Necesito una estrategia, necesito pelear, y ustedes dos van a ayudarme. Zaira negó con la cabeza, todavía llorando. No puedo creerlo, no puedo. Papá, él siempre fue tan... ¿Tan qué? ¿Tan confiable? ¿Tan honesto? Pues sí, hija, yo también lo pensaba, pero la verdad es esta, y cuanto antes la aceptemos, antes podremos empezar a arreglarlo. Esa noche no pude dormir de nuevo. Estaba agotada, pero mi mente no paraba. Repasé los últimos años buscando señales que me perdí, pistas que ignoré, y encontré varias. Tadeo enojándose cuando yo preguntaba por dinero. Déjalo, Eulalia, yo sé lo que hago. Tadeo cambiando de tema cuando hablaba del retiro. Hablaremos de eso luego. Tadeo yéndose nervioso los martes, regresando tenso, bebiendo más tequila de lo usual. Las señales estaban ahí. Yo fui la que eligió no verlas, o él era demasiado bueno escondiéndolas. Probablemente ambas cosas. A la mañana siguiente, Zaira apareció temprano, sin avisar. Tocó la puerta a las 7 a.m. Cuando abrí, entró como un huracán. «Mamá, no podemos hacer esto». ¿Hacer qué? Destruir la memoria de papá, demandar a los bancos, decir que cometió delitos. No podemos. Respiré profundo. Zaira, no voy a quedarme con casi 10 millones de pesos de deuda para proteger la memoria de un hombre que me mintió durante años. Pero era nuestro padre, te amaba. Y también me robó. Ambas cosas pueden ser verdad. Ella empezó a llorar de nuevo. La gente hablará, nos juzgarán, dirán cosas horribles de él, de nosotros. Y lo harán, pero prefiero que digan la verdad a vivir una mentira. Se fue azotando la puerta. Lorenzo llamó una hora después, diciendo que su hermana estaba inconsolable, que yo necesitaba tenerle paciencia, que ella entendería. Pero yo no estaba tan segura. La abogada, la licenciada Alicia Durán, me recibió un lunes. Oficina en el centro financiero, ventanas grandes con vista a la ciudad. Era una mujer de unos 40 años, cabello natural, corto, traje negro impecable, mirada directa y firme. El tipo de mujer que no acepta tonterías. Le conté todo, no omití ni un solo detalle. Las inversiones, los préstamos, las tarjetas, las firmas falsas, la carta confesándolo todo. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas en una tableta. Cuando terminó, se reclinó en su silla y me miró por un largo momento. «Señora Vance, voy a ser completamente directa con usted. Este es uno de los peores casos de violencia económica conyugal que he visto en mi carrera, y he visto muchos. Muchos. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotras. Abuso, violencia. Su esposo destruyó sistemáticamente su seguridad financiera durante años. Esto no es mala administración de dinero. Esto no es un error de juicio. Es fraude deliberado. Es robo de identidad. Es un delito bajo el Código Penal. Pero él murió. ¿Qué podemos hacer? Podemos probar que usted no fue cómplice. Podemos impugnar cada una de esas deudas. Podemos posiblemente salvar su casa demostrando que los préstamos fueron fraudulentos. Podemos limpiar su nombre en el buró de crédito. Hizo una pausa. Pero, señora Vance, será una guerra. Tomará al menos 6 meses, probablemente más de un año. Y costará dinero que imagino que usted no tiene ahora mismo. ¿Cuánto? Mis honorarios y gastos serían de 600,000 pesos, más costos judiciales, peritos, trámites, en total cerca de 800,000 pesos. Pensé en los 20,000 pesos en la cuenta de ahorros en ceros, en la pila de deudas. No tengo ese dinero. Me imaginé, podemos hacer lo siguiente. Le cobraré 100,000 ahora para iniciar los trámites. El resto podemos estructurarlo como un plan de pagos a medida que usted pueda. No es ideal, pero se puede hacer, porque este es un caso que usted tiene que ganar, y yo voy a asegurarme de que gane. Esa noche llamé a Lorenzo. Le conté sobre la reunión con la abogada, sobre los costos, sobre todo. Se quedó callado un momento. «Mamá, tengo unos 300,000 ahorrados. Son para la remodelación de nuestra casa, pero eso puede esperar».
No voy a tomarlos, Lorenzo. No, ese dinero es tuyo. No discutas. Eres mi madre. Papá te hizo esto a ti, a nosotros. Voy a ayudar. Punto. Lloré en el teléfono. Por primera vez desde que Tadeo murió, lloré de verdad. No de dolor, de gratitud. Zaira, por otro lado, seguía sin hablarme. Me envió un correo corto y frío. Mamá, necesito espacio. No puedo lidiar con la forma en que estás destruyendo el recuerdo de papá. Lo siento. Lorenzo dijo que eventualmente entendería, que solo necesitaba tiempo. Pero yo había visto este patrón antes, en otras familias, en otros casos. La persona que se niega a creer la verdad, la que prefiere la mentira cómoda a la verdad dolorosa. Las semanas siguientes fueron un huracán de papeleo. La abogada Durán era eficiente como una máquina. Presentó disputas con todas las agencias de crédito. Contactó a cada banco emisor de tarjetas con documentación probando que las firmas eran falsas. Reunió evidencia, construyó un caso sólido. Contratamos a un perito calígrafo, un señor de unos 70 años retirado de la fiscalía, que analizó cada firma en las tarjetas. Las comparó con mis documentos reales, pasaporte, credencial de elector, declaraciones de impuestos antiguas. Confirmó lo que yo ya sabía. Señora Vance, estas firmas no fueron hechas por usted. Son buenas imitaciones, muy buenas, pero no son suyas. Hay pequeñas diferencias en la presión de la pluma, en la inclinación de las letras, en la velocidad del trazo. Quien hizo esto la conocía bien, practicó bastante, pero no fue usted. Cada palabra suya era una confirmación, y cada confirmación era una puñalada. Tadeo había practicado mi firma. Se había dedicado a aprender cómo yo escribía para poder robarme mejor. Lorenzo se convirtió en mi mano derecha. Organizó todos los archivos de Tadeo. Hizo hojas de cálculo detalladas de cada inversión perdida, cada préstamo, cada tarjeta. Creó una línea de tiempo mostrando cuándo se cometió cada fraude. Iba a reuniones, hablaba con gerentes de banco, investigaba como un perro rastreando un hueso. Una noche, estábamos sentados en la mesa de la cocina, rodeados de papeles, cuando me miró con una expresión extraña. Mamá, necesito decirte algo que nunca te conté. Dejé mi pluma. Mi estómago se apretó. Dime, hace unos 3 años, papá vino a verme. Me dijo que tenía una oportunidad de inversión increíble, una constructora, contratos garantizados, ganancia segura en 6 meses. Quería que invirtiera 1 millón de pesos con él. Mi corazón se hundió. Lorenzo, por favor, dime que no le diste ese dinero. Casi lo hice, mamá, casi. Tenía ese dinero ahorrado en mi fondo de retiro. Eran ahorros para una casa más grande, para la universidad de los niños en el futuro. Y papá hablaba con tanta certeza, con tanto entusiasmo. Dijo que en 6 meses tendría el doble. Respiró profundo. Pero Karina no se lo tragó. Mi esposa dijo, si es tan garantizado, si es tan seguro, ¿por qué tu padre necesita nuestro dinero? ¿Por qué no usa su propio dinero? Peleamos feo por eso. Me enojé tanto con ella. Pensé que estaba desconfiando de mi padre sin razón, pero ella no cedió. Dijo, o eliges invertir con tu papá o seguir casado conmigo, pero no puedes tener las dos cosas. Así que le dije a papá que no. Lorenzo me miró con ojos asombrados, llenos de culpa. Creo que él ya se estaba ahogando en ese entonces. Creo que la constructora ya había quebrado. Creo que estaba desesperado tratando de usar mi dinero para tapar sus propios errores. Si le hubiera dicho que sí, habríamos perdido todo también. Karina me salvó. Y yo casi no se lo perdono. Le tomé la mano a través de la mesa. Pero no invertiste. Gracias a Dios no invertiste. ¿Y sabes lo que eso me dice? Que tu padre se estaba ahogando. Y la gente que se ahoga se agarra de cualquier cosa, de cualquiera, aunque hundan a todos juntos. ¿Crees que hubiera seguido pidiendo dinero a otras personas? ¿A sus amigos, a sus parientes? Creo que estaba haciendo cualquier cosa para mantenerse a flote. Y cuando estamos en ese estado, perdemos la noción del bien y del mal, o elegimos ignorarla. 3 meses después de la muerte de Tadeo, tuvimos nuestra primera victoria. 2 bancos emisores de tarjetas aceptaron que las firmas eran falsas. Eliminaron las deudas de mi reporte de crédito.
450,000 pesos de deuda borrados. No era todo, ni de cerca, pero era una prueba de que la verdad podía ganar, aunque fuera lentamente. Zaira seguía sin hablarme. Intenté llamarla, enviarle mensajes, nada. Me había bloqueado en todo. Lorenzo decía que estaba procesando, que yo tenía que respetarlo. Pero dolía perder a mi marido y a mi hija en el mismo año. La demanda sobre los préstamos de la casa era más complicada. El abogado del banco argumentaba que, como esposa de Tadeo, yo me había beneficiado del dinero del préstamo, aunque no hubiera firmado, aunque no supiera. La abogada Durán refutó con fuerza. Ella puede probar que nunca vio esos fondos. Fueron depositados en cuentas exclusivamente a nombre de él, gastados en inversiones que fracasaron antes de que ella supiera que existían. Ella fue una víctima, no una cómplice. Tendremos que ir a juicio, me dijo en una de nuestras reuniones. Un juez tendrá que decidir si usted es responsable de deudas adquiridas mediante fraude, aún estando casada con el estafador. ¿Vamos a ganar? Ella dudó y aprecié la honestidad. Creo que sí, tenemos un caso fuerte, pero no puedo garantizarlo. Es terreno legal complejo. Ha habido fallos para ambos lados. La audiencia se programó para septiembre, 6 meses después de la muerte de Tadeo. 6 meses que se sintieron como 6 años. En las semanas previas a la audiencia, hice algo que no había hecho en años. Busqué trabajo. A los 60 años, no era exactamente una demanda en el mercado laboral. Pasé la mayor parte de mi vida adulta como ama de casa. Volví a trabajar como maestra de inglés en escuelas de idiomas después de que los chicos crecieron. Me retiré hace 2 años, soñando con viajar, ver el mundo, disfrutar a los nietos, disfrutar la vida que había construido. En cambio, estaba solicitando vacantes en tiendas de ropa, restaurantes, supermercados, cualquier lugar que contratara a alguien que necesitaba empezar de cero a los 60. Un instituto de idiomas me llamó para una entrevista, el Instituto Whitley en la colonia americana. La dueña era una mujer de unos 70 años, cabello completamente blanco que no intentaba ocultar, lentes rojo brillante, sonrisa amable que llegaba a sus ojos. Entonces, Eulalia, dijo, mirando mi currículum escaso, maestra de inglés por 15 años, retirada hace 2 años, casada por casi 40 años. ¿Por qué quieres volver a trabajar ahora? Podría haber mentido, inventado algo sobre el aburrimiento, sobre querer mantenerme activa, sobre no aguantar estar en casa. Mentiras educadas, dice la gente en las entrevistas. Pero yo estaba cansada de mentiras, incluso las educadas. Mi esposo murió hace 4 meses. Después de que murió, descubrí que robó mi identidad, falsificó mi firma, abrió tarjetas a mi nombre y destruyó nuestras finanzas. Necesito un trabajo porque estoy luchando para no perder mi casa. La señorita Eduviges, ese era su nombre, puso el currículum sobre la mesa lentamente. Me miró por un largo tiempo. Una mirada que no era lástima, era reconocimiento, de alguien que había visto este tipo de cosas antes. Luego sonrió. No una sonrisa educada, una sonrisa real. ¿Cuándo puedes empezar? Empecé a trabajar la semana siguiente. 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes de 2 a 6 de la tarde. La paga no era alta, 15,000 pesos al mes, pero era algo más importante. Me daba un lugar a donde ir, un propósito más allá de solo sobrevivir cada día. Me gustaba enseñar, siempre me gustó. Me gustaba ver el momento en que algo hacía clic en la cabeza de un estudiante. Cuando finalmente entendían la diferencia entre presente y pasado simple, cuando lograban formar una oración completa, cuando empezaban a pensar en inglés, no a traducir palabra por palabra. La señorita Eduviges y yo nos hicimos amigas rápidamente. Ella tenía una historia también, todos la tienen. Una tarde, mientras organizábamos libros en la sala de maestros, me contó. Estuve casada por 12 años, dijo. Terminé el matrimonio hace 30 años, la mejor decisión de mi vida. ¿Por qué? No era deshonesto con el dinero, al menos no que yo sepa, pero era deshonesto con todo lo demás. Otras mujeres, otras vidas,
otras versiones de sí mismo. Cada día era una persona diferente, dependiendo de quién estuviera mirando. Acomodó una pila de libros de gramática. Cuando finalmente me fui, ¿sabes qué me dijo la gente? Que estaba exagerando, que todos los matrimonios tienen problemas, que debería esforzarse más, ir a terapia de pareja, ser más comprensiva, más paciente, más tolerante. Me miró. ¿Pero sabes qué aprendí? La gente que te dice que te esfuerces más son usualmente los que nunca tuvieron que esforzarse de verdad, los que nunca tuvieron que elegir entre mantener la mentira viva o salvar su propia vida. Sus palabras se quedaron conmigo, porque eso era exactamente lo que yo estaba haciendo, salvando mi propia vida. Incluso si costaba la memoria de Tadeo, incluso si costaba mi relación con Zaira, incluso si costaba todo. La audiencia en la corte fue un jueves de septiembre, frío, lluvia amenazando todo el día, pero sin caer realmente. Lorenzo fue conmigo, nos vestimos formalmente, él de traje, yo en un conjunto azul marino, como si fuéramos a una boda, no a una guerra. Zaira no respondió a mi invitación, ni por mensaje, ni por correo, silencio total. La noche anterior envió un mensaje corto a través de Lorenzo. No puedo verte hacerle esto al nombre de papá. Lo entiendo, respondí a través de Lorenzo. También te amo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que imaginaba, no como en las películas, no tenía esa grandeza. Era una sala común, bancos de madera, luces fluorescentes, la bandera de México en una esquina, aire acondicionado ruidoso. El juez era un hombre de unos 60 años, cabello gris, lentes de armazón grueso, expresión seria pero no hostil. Juez Estrada. La abogada Durán lo había investigado, dijo que era justo, riguroso con la evidencia, pero justo. El abogado del banco habló primero, un hombre joven, 30 y tantos, traje caro, la confianza de alguien que no ha perdido nada importante en la vida todavía. Argumentó que yo era la esposa de Tadeo, que vivía en la casa financiada por los préstamos, que me beneficié del matrimonio, que por lo tanto yo era responsable de las deudas, incluso sin haber firmado, incluso sin saber. Su señoría, dijo con voz firme, la institución financiera actuó de buena fe. Otorgamos los préstamos siguiendo todos los protocolos, verificamos documentación, registramos los gravámenes. El hecho de que la cónyuge alegue desconocimiento no anula el contrato, especialmente considerando que ella se benefició indirectamente de los recursos. La abogada Durán se puso de pie cuando fue su turno. Era más baja que el abogado del banco, pero cuando habló llenó la sala. Su señoría, con todo el respeto, mi clienta no se benefició de nada. Los montos de los préstamos fueron depositados en cuentas exclusivamente a nombre del difunto esposo, cuentas que ella desconocía. Fueron gastados en inversiones que fracasaron antes de que ella jamás autorizara, jamás supiera, jamás participara. Mostró las firmas falsas. Aquí está el dictamen del perito calígrafo forense, retirado con 30 años de servicio, declarando categóricamente: estas no son las firmas de Eulalia Vance, son falsificaciones. Buenas falsificaciones, pero falsificaciones. Mi clienta fue víctima de un delito, robo de identidad cometido por su propio esposo. Mostró la carta de Tadeo. Y aquí está la confesión del propio estafador, admitiendo todo, cada deuda, cada falsificación, cada mentira. Esto no es negligencia conyugal, su señoría, es un crimen. El juez llamó a un receso. Salimos al pasillo. Lorenzo caminaba de un lado a otro. La abogada Durán revisaba mensajes en su teléfono. Yo me senté en un banco de madera duro, completamente quieta, manos cruzadas en mi regazo. «Estuviste genial ahí dentro, mamá», dijo Lorenzo. Yo ni siquiera había tenido mi turno para hablar todavía, pero él estaba nervioso, necesitaba decir algo. Asentí, pero no estaba pensando en el juicio, estaba pensando en Zaira, en la hija que no podía aceptar lo que su padre había hecho, que necesitaba la mentira,
que eligió la ilusión sobre la verdad, y preguntándome si un día podría perdonarme por decir la verdad en voz alta. Después de 1 hora y 15 minutos, nos llamaron de vuelta. La abogada Durán me llamó a testificar. Me senté en la silla de los testigos. Juré decir la verdad, solo la verdad. Señora Vance, comenzó la abogada Durán, ¿cuándo supo por primera vez sobre estos préstamos? Cuando abrí la caja de seguridad que mi esposo mantuvo en secreto 4 días después de que murió. En 38 años de matrimonio, ¿su esposo mencionó alguna vez sacar préstamos usando su casa como garantía? Nunca. ¿Recibió usted algún dinero de estos préstamos? No, ni un centavo. Todo se fue a cuentas que yo ni siquiera sabía que existían. ¿Firmó usted los documentos del préstamo? No, yo no firmé. El abogado del banco se levantó para el contrainterrogatorio. Tenía esa agresión pulida de abogado corporativo, joven, ambicioso, carente de empatía. Señora Vance. Vance, ¿no es verdad que usted confió todas las finanzas a su esposo? Sí, confié en él. Entonces, usted eligió no involucrarse en las decisiones financieras de la familia. Respiré profundo, lo miré a los ojos. Confié en él. Eso no es lo mismo que elegir ser engañada. Confiar en tu pareja no es darles permiso para robar tu identidad. Pero usted se benefició del matrimonio, ¿correcto? Usted vivió en la casa donde se hicieron estos préstamos. Viví en mi casa, la casa que compramos juntos hace 40 años, la casa que ayudé a pagar durante décadas, la casa que él puso en riesgo sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, sin que yo tuviera la menor idea de lo que estaba pasando. ¿Espera que esta corte crea que en 38 años de matrimonio usted nunca sospechó nada? ¿Nunca notó nada malo? Esa era la pregunta, ¿no? La que yo misma me hice hace 6 meses. Cada noche, cada madrugada sin dormir. Miré al juez, luego al abogado, luego a Lorenzo sentado en la galería. Respiré profundo, muy profundo. Mi esposo era ingeniero civil. Era organizado, metódico, confiable, o eso creía yo. Escondió sus errores detrás de una fachada de competencia, detrás de mi confianza, detrás de 38 años de creer que amar significaba no cuestionar, no dudar, no auditar las cosas que él me decía que no me preocupara. Hice una pausa. Escondió estados de cuenta, redirigió el correo, interceptó llamadas de cobranza. Creó un sistema entero para mantenerme en la oscuridad. Y funcionó porque yo confiaba. Porque en 38 años él nunca me había dado una razón para no confiar. Otra pausa. Fui ingenua. Probablemente tonta, tal vez. Pero la ingenuidad no es consentimiento para el fraude. Ser tonta no significa que lo autoricé a destruir mi vida financiera. El abogado intentó continuar, pero el juez levantó la mano. He escuchado suficiente. Voy a revisar la evidencia y dictar mi decisión. Más receso. Esta vez 2 horas. 2 horas eternas. Lorenzo compró café en la cafetería del juzgado. Café terrible, aguado, frío. Pero lo bebimos de todos modos, porque necesitábamos hacer algo con las manos, con la ansiedad. La abogada Durán estaba confiada. Su testimonio fue perfecto, veraz, humano. Y tenemos pruebas sólidas. Creo que vamos a ganar. Y si no ganamos, apelamos. Vamos al Tribunal Superior. Pero no será necesario. Confía en mí. Cuando nos llamaron de vuelta, el juez Estrada ya estaba sentado. Tenía una pila de documentos frente a él. Nuestro caso, nuestra vida reducida a papeles. He analizado toda la evidencia presentada, comenzó. Voz profunda, deliberada. Las firmas falsificadas, el dictamen pericial categórico, el testimonio emocional pero consistente de la demandada y principalmente la confesión escrita del propio difunto, admitiendo cada acto fraudulento. Miró al abogado del banco. Si bien entiendo la posición de la institución financiera respecto al beneficio conyugal,
No puedo ignorar la evidencia clara y abundante de fraude sistemático cometido sin el conocimiento o consentimiento de la señora Vance. Golpeó el mazo, un sonido seco que resonó en la pequeña sala. Fallo a favor de la demandada. Los préstamos fueron contratados mediante fraude. Son por lo tanto nulos. Los gravámenes sobre la propiedad quedan cancelados. La casa permanece a nombre exclusivo de Eulalia Vance, libre de cargas. Lorenzo me apretó la mano tan fuerte que dolió. La abogada Durán sonrió, una pequeña sonrisa profesional pero genuina, y sentí que algo que había estado apretado en mi pecho durante meses finalmente se soltaba. Habíamos ganado. La casa estaba a salvo. Pero cuando salimos de ese juzgado a la calle fría de septiembre, no me sentí triunfante. Me sentí cansada, vieja, extrañamente vacía. Porque, ¿qué había ganado realmente? Mi casa, sí. Mi nombre limpio, sí. Pero también había perdido un matrimonio que creía entender, un compañero que creía conocer y posiblemente una hija que tal vez nunca me perdonaría por decir la verdad en voz alta. Esa noche mi celular sonó. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar. Mamá, era Zaira, voz ahogada, como si hubiera llorado por horas. Hola, hija. Necesito decirte algo. ¿Puedo ir a tu casa? Por supuesto, cuando quieras. Llegó en media hora. Ojos rojos, hinchados, maquillaje corrido, cabello despeinado. Sostenía una carpeta en la mano. Entró sin decir nada. Se sentó en la mesa de la cocina, puso la carpeta sobre la mesa. Después de la audiencia de hoy, fui al banco. Pedí ver todos los registros de papá, los que le mostraste a la abogada, los de la demanda. Quería probar que estabas equivocada, que había algún error, alguna explicación diferente. Respiró profundo, voz temblorosa. Pero no estabas equivocada, estaba todo ahí. Todo lo que dijiste, cada documento, cada falsificación, cada mentira. Y había más, mamá, mucho más. Mi estómago se apretó. ¿Más? Tenía tarjetas de crédito a mi nombre también. Abrió la carpeta, sacó estados de cuenta, 5 tarjetas diferentes. Nunca abrí estas tarjetas, nunca las vi, nunca supe, pero están aquí, en mi nombre, mi RFC, mi firma, solo que no es mi firma. ¿Cuánto? 500,000 pesos. Mi crédito está destruido. Fui a comprar un refrigerador a crédito la semana pasada. Me lo negaron. Dijeron que mi historial era malo y yo ni siquiera sabía. Ay, Tadeo, incluso muerto, sus secretos seguían apareciendo como bombas enterradas esperando explotar. Zaira, lo siento tanto, tanto, debería haber... No, mamá, yo soy la que debería haberte creído, debería haberte escuchado, pero no podía imaginar a papá haciendo esto. Era mi papá, ¿sabes? Me enseñó a andar en bici, me ayudó con la tarea de matemáticas, me llevó al altar, lloró cuando nacieron mis bebés. ¿Cómo puede esa persona ser también esta otra persona que robó mi identidad? Le tomé las manos a través de la mesa. Ambas personas eran reales, el buen padre y el hombre que tomó decisiones terribles. La gente no es solo una cosa, son complejos, contradictorios, pueden amarte de verdad y aún así lastimarte profundamente. Ella empezó a llorar. Un llanto profundo, el tipo que viene del fondo del alma. Y yo me levanté, rodeé la mesa, abracé a mi hija, la dejé llorar en mi hombro como hacía cuando era pequeña y se caía del columpio. Nos quedamos así por mucho tiempo. La abogada Durán ayudó a Zaira de la misma manera que me había ayudado a mí. Presentó las disputas, contactó a los burós de crédito, construyó el caso. El perito calígrafo confirmó, no son firmas de Zaira, falsificaciones hechas por Tadeo. Lorenzo reunió a la familia, los 3, sentados en mi sala, rodeados de documentos, haciendo planes, reconstruyendo. Vamos a superar esto, dijo Lorenzo, juntos como familia. Y le creí, no porque fuera fácil, no porque fuera rápido, sino porque finalmente estábamos diciendo la verdad.
finalmente viendo claro, finalmente no fingiendo que el silencio significaba paz. La escuela de idiomas se convirtió en mi refugio. Más que un trabajo, era donde me sentía útil, donde tenía un propósito. La señorita Eduviges me enseñó sobre administración, inventario, planificación de clases y, lo más importante, me dio espacio para sanar. Un día, una mujer entró a la escuela. Unos 40 años, mirada perdida. Se paró en la entrada mirando los estantes de libros. ¿Puedo ayudarla?, le pregunté. Dudó mucho, luego dijo en voz baja: ¿Tiene material sobre abuso financiero en el matrimonio? Mi corazón se estrujó. La llevé a una pequeña sección de libros de autoayuda. Escogí 3 títulos, los puse en sus manos y por impulso le dije: «Tengo experiencia personal con eso. Si quieres hablar, estoy aquí». Me miró sorprendida. ¿De verdad? Muy de verdad. Hablamos por más de 1 hora. Su historia era diferente a la mía en los detalles, pero el patrón era aterradoramente el mismo. Marido controlando todo el dinero, diciendo que ella no entendía de finanzas, que él manejaba todo, aislándola de la información, de las decisiones, de su propia vida financiera. «Me siento loca», dijo ella, como si estuviera inventando cosas, viendo problemas donde no los hay. «No estás loca. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Confía en tu instinto». Cuando se fue, me abrazó. «Gracias por creerme. Mi esposo dice que soy paranoica, mi mamá dice que estoy exagerando, pero tú me creíste». Después de que se fue, la señorita Eduviges me miró. «Eres buena en esto». ¿En qué? En escuchar de verdad, en creer sin juzgar, en ver a la persona detrás del problema. Pensé en la reacción inicial de Zaira, en los amigos que se alejaron cuando empecé a hablar de Tadeo, incómodos con la complejidad, con la verdad fea. «Sé lo que es que no te crean», dije simplemente. En los meses siguientes aparecieron más mujeres. No sé cómo se corrió la voz, de boca en boca, tal vez redes sociales, grupos de la iglesia, pero llegaron. Algunas a comprar libros, otras solo a hablar, todas cargando historias similares a la mía. La señorita Eduviges sugirió crear algo más formal. «¿Qué tal un grupo de apoyo mensual aquí en la trastienda de la escuela? Solo mujeres que han pasado por violencia económica. ¿Crees que la gente vendría?» «Creo que te sorprenderías. Pusimos un pequeño anuncio en el periódico local, publicamos en las redes sociales de la escuela. Grupo de apoyo para mujeres víctimas de abuso financiero. Primer martes de cada mes, 7 p.m. Gratuito». En la primera reunión aparecieron 12 mujeres. ¡12! Yo esperaba 3 como máximo. Acomodamos sillas en círculo en la trastienda, hicimos café, pusimos galletas en una bandeja. Empecé contando toda mi historia. Los martes, la caja de seguridad, las falsificaciones, la batalla legal, la hija que no creía, la lenta y dolorosa reconstrucción. Cuando terminé, el silencio era absoluto. Luego, una por una, empezaron a hablar. Una contó cómo su esposo había vendido su coche sin que ella supiera. Otra, cómo su exesposo había vaciado la cuenta conjunta y huido. Otra, cómo su padre había robado la herencia dejada por su madre. Historias diferentes, pero todas con el mismo patrón: control, aislamiento, manipulación, mentiras. «¿Cómo lograste mantenerte fuerte?», preguntó una de ellas al final. «No lo hice», respondió honestamente. «Lloré, grité, me enojé, me aterroricé. Pasé noches sin dormir, días enteros sin comer. Pero seguí adelante porque la alternativa era rendirme. Y ya había pasado demasiados años dejando que otros decidieran por mí». El grupo creció rápidamente. Segunda reunión, 17 mujeres. Tercera, 22. Cuarta, tuvimos que rentar un salón más grande en un centro comunitario cercano porque ya no cabían en la escuela. Compartíamos recursos, nombres de abogados que cobraban un precio justo, consejos para reconstruir el crédito, estrategias para lidiar con la familia que no entendía, sitios web útiles, aplicaciones de seguimiento financiero, conocimiento que podría haberme ahorrado años de sufrimiento.
Una noche, después de una reunión particularmente intensa, la señorita Eduviges y yo nos quedamos solas organizando las sillas. «¿Sabes lo que estás haciendo aquí, verdad?», me dijo. «¿Limpiando migajas de galleta? No, no solo estás dirigiendo un grupo de apoyo, estás construyendo un legado. Tadeo intentó destruirte, dejarte sin nada, sin dinero, sin crédito, sin futuro. Pero tú tomaste lo que te lastimó y lo estás usando para ayudar a otras mujeres. Estás transformando veneno en medicina, dolor en propósito». Acomodó la última silla. «Esto no es solo sobrevivencia, Eulalia. Es transformación. Es una revolución silenciosa». Pensé en esa palabra, transformación. Pasé tanta energía tratando de volver a ser quien era antes, tratando de recuperar la vida que Tadeo me había robado. Pero tal vez ese no era el punto. Tal vez el objetivo era convertirme en alguien nuevo, alguien forjada en el fuego de la traición, de la pérdida, del trabajo duro de reconstruir. Un año después de la muerte de Tadeo, celebramos la reunión de aniversario del grupo. 28 mujeres en un círculo, algunas que conocía íntimamente, otras relativamente nuevas, todas conectadas por el hilo invisible de haber confiado en alguien que rompió esa confianza. «Cuando mi esposo murió», comencé, «pensé que mi vida había terminado. Y en cierto modo, lo hizo. La vida que creía tener, el matrimonio en el que creía, el futuro que planeé con tanto cuidado, todo murió con él». Miré alrededor del círculo, caras atentas, algunas llorando en silencio, otras asintiendo en reconocimiento. Pero algo más nació, no inmediatamente, no fácilmente, pero gradualmente, una nueva versión de mí, más fuerte, más sabia, más cautelosa, pero también más compasiva, porque ahora sé lo que es ser engañada por alguien que amas. Sé lo que es descubrir que toda tu vida se basaba en mentiras. Continué. Lo que Tadeo hizo estuvo mal, legal, moral, éticamente mal. No voy a fingir lo contrario, no voy a suavizarlo, no voy a excusarlo. Pero lo que yo hice después fue mi elección. Podría haberme quedado atrapada en la rabia, en la victimización, en el odio. En cambio, elegí seguir adelante, reconstruir y ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Después de la reunión, una mujer joven se acercó. No tendría más de 35 años, ojos rojos de llorar. «Mi esposo maneja todo nuestro dinero», dijo. «Dice que no soy buena con los números, que no entiendo, que debería dejar que él lo maneje. Pero algo se siente mal. No puedo explicarlo. Solo sé que está mal». Le tomé las manos. «Confía en ese sentimiento. Haz preguntas. Pide ver las facturas, los estados de cuenta, las inversiones. No dejes que nadie, ni siquiera alguien que amas profundamente, te mantenga en la oscuridad sobre tu propia vida financiera. Y si estoy equivocada, y si estoy siendo paranoica, se va a poner furioso. Entonces te verás tonta por 5 minutos. Te disculpas y sigues adelante, segura de que te estabas protegiendo. Pero si tienes razón y no investigas», apreté sus manos, «puedes perderlo todo, todo». Ella regresó el mes siguiente con documentos. Su esposo estaba desviando dinero de la cuenta conjunta, invirtiendo en criptomonedas sin decirle. Había perdido más de 1,5 millones de pesos. Ella había solicitado el divorcio. «Estoy aterrorizada», me dijo, manos temblando. «No sé cómo voy a sobrevivir, pero también me siento libre por primera vez en años». Yo sabía exactamente a lo que se refería. Pasaron los meses, el crédito de Zaira se regularizó, igual que el mío. Lorenzo invirtió sus ahorros en un fideicomiso educativo para la universidad de sus hijos, bloqueado, protegido, donde nadie más pudiera tocarlo. Y yo continué trabajando en la escuela 3 días a la semana, coordinando el grupo de apoyo que había crecido tanto que se convirtió en una pequeña asociación sin fines de lucro. Avanzando, día tras día, paso a paso.
En lo que hubiera sido mi 39 aniversario de bodas, fui al banco. No al Banco Unión, donde estaba la caja de seguridad, un banco diferente, al otro lado de la ciudad, una caja popular donde Tadeo nunca entró, donde nadie conocía mi historia. Abrí una nueva cuenta y deposité mi cheque de la escuela. 15,000 pesos, modesto, pero mío, ganado con mi trabajo, mi sudor, mi reconstrucción. La cajera sonrió. ¿Algo más en lo que pueda ayudarla hoy, señora? De hecho, sí, me gustaría cambiar el nombre en la cuenta. Ella tomó la pluma. ¿Cómo le gustaría que aparezca? Eulalia Castañeda, mi apellido de soltera. Quería volver a ser quien era antes del matrimonio, antes de Tadeo, antes de que los 38 años de confianza se convirtieran en cenizas. Ella tecleó en el sistema. Listo, señorita Castañeda, su cuenta está actualizada. Señorita Castañeda, ya no señora Vance, ya no la esposa de Tadeo, solo Eulalia, solo yo. Salí de ese banco con la cabeza en alto. El sol brillaba, un hermoso día de primavera, aire fresco, cielo azul, y por primera vez en más de un año sentí que sabía exactamente quién era. Si estás leyendo esto, si algo en esta historia te parece familiar, las puertas cerradas, los secretos, la sensación persistente de que algo está mal pero no puedes identificar qué, confía en ti misma, haz preguntas, insiste en respuestas, mira los documentos, las facturas, los estados de cuenta. No dejes que nadie te diga que el amor significa confianza ciega, porque no lo significa, nunca lo hizo. El amor verdadero significa compañerismo, transparencia, respeto mutuo, decisiones compartidas, no secretos, no aislamiento, no control disfrazado de cuidado. Y si descubres que fuiste traicionada, si abres esa caja de seguridad y tu mundo se derrumba por completo, recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas. La persona que intentó apagarte no lo logró. Todavía estás aquí, respirando, luchando, sobreviviendo. Y eso significa que puedes reconstruir. Va a doler, va a ser difícil. Habrá días en que querrás rendirte, pero no lo harás, porque eres una sobreviviente, una guerrera, más fuerte que cualquier persona que intentó destruirte. Yo reconstruí mi vida desde los escombros, y tú también puedes. Cree en mí, cree en ti, y nunca, nunca dejes que nadie te mantenga en la oscuridad sobre tu propia vida. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad nos escuchas? Encontrémonos en los comentarios. Si te gustó el relato, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por su dulce apoyo. Espero sus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte.